En redes sociales, COVID-19 Global. El numeral, el hashtag es COVID-19 Global. Y que me envíen con esta etiqueta, COVID-19 Global, sus preguntas a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. COVID-19 Global, la etiqueta. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque al leer sus preguntas junto a mis invitados, el doctor Elmer Huerta, la doctora Marisa Saret y Gabriela Frías, de Portafolio Global, trataremos de responderlas, trataremos de encontrar el consenso de aquellas dudas que tienen mayor repetición y que son las que los están torturando, porque a muchos de nosotros esas dudas en este momento nos torturan. Trataremos de responderlas entonces con mis invitados. Recuerde, es numeral COVID-19 Global. La etiqueta @soyfdelrincón en Twitter. Esas preguntas y esas respuestas son una para combatir esta pandemia. Estar informados. Han pasado 100 días ya desde que la Organización Mundial de la Salud supo de la presencia del coronavirus en China. Este jueves, el jefe de la Organización Mundial de la Salud recordó que se estima que el COVID-19 es 10 veces más letal que la gripe, 10 veces más letal. Más de 1,5 millones de personas se han contagiado y más de 95,000 han muerto. Son cifras alarmantes. Detrás de ellas hay cientos de miles de familias en duelo. Sin embargo, los datos oficiales puede que muestren solo una parte del drama, porque están los que mueren sin diagnóstico, sí. Y la pregunta es, ¿a esos quién los contabiliza? Sobre ese hecho han saltado las alarmas en varios países, en España, por ejemplo. Concretamente en Madrid, el número de muertos por COVID-19 podría ser significativamente mayor de lo que dicen las cifras oficiales, esto de acuerdo con un análisis de CNN. ¿Se puede confiar, por ejemplo, en las estadísticas de China? 76 días después del inicio del aislamiento, Wuhan vuelve a abrirse, aunque con cautela. Allí un conocido medio de finanzas reportó que se habían entregado a la ciudad miles de ataúdes más que los muertos que se contabilizaban por coronavirus. Las autoridades chinas defienden que han ofrecido actualizaciones transparentes al mundo y rechazan todo lo que sugiera que sus estadísticas no son precisas. También, por supuesto, se cuestionan los datos en nuestra región. En México, el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitió que la pandemia de coronavirus sería 8 veces más grande de lo que se refleja en las cifras oficiales. 8 veces más grande. Eso significa que podría haber más de 26,000 casos de coronavirus en lugar de poco más de 3,000. Imagínense usted la diferencia, 8 veces más. 26,000 casos de coronavirus es lo que podría haber de acuerdo a las declaraciones de Gatell. Lo que nos dicen ahora en México, poco más de 3,000. Esos son los números oficiales, pero escúchelo. Las personas que pueden ser directamente observadas son 3,000 y tantas, sí, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas en el momento de la consulta, que su médico no identificó, que cumplían la definición de caso, etcétera, etcétera. Entonces, el reparte es el 12% de lo que sí tenemos registrados como COVID. 8 veces, 8 veces. 8 veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande. 8 veces de lo que se ve en México. Y a eso súmele usted cuando las muertes son tipificadas como neumonía típica, que la neumonía típica puede ser un resultado precisamente del COVID-19, una neumonía que lo lleve a la muerte. ¿Cuál es entonces la cifra oficial en México y en muchos lados? Justamente en México han circulado informes en las redes sociales y en los medios locales sobre un supuesto aumento con respecto al mismo periodo de 2019 de esto que le estaba diciendo, que se denomina como neumonías atípicas. López-Gatell ha insistido en que se trata de noticias falsas que, según él, forman parte de una campaña de desinformación. Sí señala que la neumonía es una manifestación clínica del coronavirus, como yo le estaba diciendo, pero dice que aunque las personas presenten neumonía, si tienen coronavirus, se contabilizarán como tales. ¿Cómo? Escúchelo. Gracias, porque es muy importante para disipar
campañas de desinformación deliberadas que han existido, específicamente la que ocurrió en las últimas 24 horas, en donde se empezó a inflar sin ninguna base de evidencia, la falsa idea, aquí le estoy respondiendo, la falsa idea de que el gobierno intenta modificar las cifras de neumonía o de cualquier otro padecimiento para ocultar la importancia de COVID. La falsa idea. Por decirlo de otra manera, COVID es parte del mundo de las neumonías y por eso monitoreamos también esto, porque esto puede ser una señal indirecta de la existencia anormal de COVID. O de la existencia anormal de neumonías. Podría también, ¿no? En fin, eso es en México. Saque usted sus conclusiones sobre las cifras oficiales. Y aquí en Estados Unidos el principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, dice que los estadounidenses podrían, mejor dicho, disfrutar de las vacaciones de verano si se continúan aplicando las estrategias de mitigación. Podrían, ojo. En estos momentos se registran más de 462,000 contagios y más de 16,500 muertos. Estados Unidos es el país con más casos confirmados en el mundo y está segundo detrás de Italia en cuanto a fallecidos. Solamente en Nueva York el virus ha matado a más personas que los atentados terroristas del 11 de septiembre. Por otra parte, un informe de los Centros para la Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, señala que en materia de género, los hombres en general y los negros, en lo referente al origen étnico, podrían verse desproporcionadamente afectados por el COVID-19. Eso es lo que hay hasta ahora. Vamos a hablar un poco también del impacto que tiene sobre los latinos, que se encuentran también dentro de ese grupo vulnerable después de los afroamericanos, que han sido definidos así por el mismo doctor Fauci, como un grupo que está expuesto mayormente a, o que hay más casos en afros, pero también en latinos. Hay ciertas condiciones y lo vamos a hablar con el doctor Huerta. Pero vamos a repasar la evolución del virus en Latinoamérica y el Caribe. Nos vamos por orden alfabético, como todas las noches. Argentina, más de 1,890 casos confirmados y 79 muertos. Bahamas, 41 contagios y 8 muertos. Belice, 9 positivos y una defunción. Bolivia, 268 infectados y al menos 19 muertos. En Brasil aumentan significativamente los contagios. Este lunes se sumaron más de 1,900 nuevos casos para un total de más de 17,850 contagios y al menos 941 muertos. Esta es la gripe de Bolsonaro. ¿Recuerda usted que dijo que no era más que una gripe? Bueno, ahí lo tiene usted. 17,850 contagios y al menos 941 muertos. De ahí nos vamos a Chile, en donde se reportan más de 5,970 casos y 57 muertos. 5,970 casos en Chile, 57 muertos. Colombia, más de 2,220 infectados y 69 muertos. Costa Rica, al menos 539 casos y 3 muertos. En Cuba el régimen reporta 515 casos y 15 muertos. En Ecuador se reportan más de 4,960 contagios y 272 fallecidos. Esas son las cifras en Ecuador. Seguimos el avance de brote en El Salvador. Al menos 103 casos y 6 muertos. En Guatemala son 126 los contagiados y 3 los muertos. En Haití van 30 casos y 2 fallecimientos. Honduras, estamos esperando que actualice el último dato que tenemos, son más de 340 casos y 23 muertos, es el último dato. En Jamaica se cuentan 63 contagios y 4 muertos. México, como ya le decía, más de 3,440 contagios y 54 fallecimientos. Nicaragua, el régimen de Ortega reporta un nuevo caso, con lo que suman 7 y un muerto. Esto de acuerdo al régimen de Ortega, ¿eh? Panamá, más de 2,750 y 66 muertos. Paraguay, 129 infectados y 6 fallecidos. En Perú se contabilizan más de 5,250 positivos y 138 muertos. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, se registran 683 contagios y 33 defunciones. En República Dominicana, al menos 2,349 casos y 118 muertes. Esto en República Dominicana. En Uruguay, 473 personas se han contagiado y 8 han muerto, mientras que en Venezuela
reportan 171 casos de coronavirus y 9 muertos. Esto, estoy de acuerdo, al régimen de Nicolás Maduro, para que lo tome en cuenta. Voy a marcar una pausa. Les recuerdo, la idea de esta noche, este programa especial es COVID-19 Global, numeral COVID-19 Global, hashtag COVID-19 Global. Sus preguntas, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, porque en un momento, después de la pausa, regresamos con el doctor Huerta en este programa especial. Ya vengo. Muchas dudas. La etiqueta es COVID-19 Global. El numeral es hashtag COVID-19 Global. Tengo muchísimas preguntas. Doctor Huerta, de nuevo, bienvenido y mil gracias a usted y a todos que están en el frente de guerra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches a ti y a todos los televidentes también. Y ahora que hablas de doctores, mi más sentido pésame a la familia de un médico peruano que falleció el día de ayer, víctima del COVID-19. Fernando, esos son los héroes que están en el frente de batalla, Fernando. Nuestro más sentido pésame, por supuesto, a los familiares de este médico y de muchos otros más que desgraciadamente han perdido la vida alrededor del mundo en esta batalla contra el coronavirus. Doctor Huerta, hay muchísimas dudas en redes sociales, pero hay puntos importantes con los que quiero iniciar. Por ejemplo, el tema de la comunidad latina en Nueva York. Se dice que el 34% de los casos de COVID-19 son latinos. ¿Qué hay acerca de esto? ¿Qué nos puede decir? Pues Fernando, mira, esto es un ejemplo de lo que se llama una desigualdad. Antes del coronavirus ya existía una desigualdad en el cual los latinos en Estados Unidos tenemos más índices de obesidad, más índices de diabetes, más índices de enfermedades cardiovasculares que la población general. Como sabemos, este COVID-19 es una enfermedad que afecta desproporcionadamente y se complica en aquellas personas que tienen esos factores de riesgo precisamente. Y esta semana hemos aprendido que, por ejemplo, en Chicago y en Detroit, la población afroamericana, Fernando, tiene hasta 4 veces más índice de muerte que otras poblaciones. Es por la misma razón. Desigualdades en el campo de la salud se reflejan cuando viene una enfermedad como el COVID, que lo que hace es desnudar ese tipo de desigualdades que existen. Y además, Fernando, los latinos en este país tenemos el problema de que somos indocumentados, muchísimos de nosotros, y no podemos acceder a los servicios médicos porque hay muchísimo miedo en este momento. Entonces le juntas esos dos factores y fíjate lo que estamos viendo. Claro, por supuesto, y le agregaría uno más, doctor Huerta, el tipo de trabajo que desempeña normalmente el inmigrante indocumentado también tiene que ver, está más expuesto. Hoy por hoy, muchos de ellos están trabajando, los he visto en la construcción. ¿Qué le puedo decir? Aquí otro tema muy importante, doctor, que Donald Trump, el presidente de este país, no ha ayudado para nada. Y ya lo habíamos hablado antes, pero quiero insistir en esto, la hidroxicloroquina. Él dice que es un game changer, dice Donald Trump. Pero le quiero preguntar, doctor, ¿esto es cierto? Absolutamente no. Es más, ya los primeros estudios que se están haciendo que en pacientes indican de que no es la panacea que dijo el presidente Trump, ni es lo que el estudio de laboratorio en células aisladas demostró, Fernando, en la China, ni lo que el doctor en Francia demostró con un grupo muy selecto de personas que no tenían mayores síntomas y a quienes le dio esta medicina. De tal modo que es peligroso, y yo quiero decirle a las personas que si van a participar en algún estudio con esta hidroxicloroquina y la acitromicina, que sean familiares en pacientes que estén en la unidad de cuidados intensivos, que estén muy enfermos. Por favor, que no se les ocurra tomar estos medicamentos si solamente sospechan porque tienen algún tipo de síntoma. Hay problemas muy serios en el corazón, hay problemas serios también en la retina, así es que esa medicina no es un juego y lo que está haciendo el presidente Trump es pura política, no tiene ningún sustento científico. Y lo dice el doctor Huerta, y justo hace unos minutos el director de la CDC dice que no recomienda el uso de la hidroxicloroquina. Distanciamiento social parece estar funcionando. Las cifras que íbamos a ver eran, decían, entre 100,000 y 200,000 muertes en los Estados Unidos. ¿Cree usted que van a ser mucho menos gracias a ese distanciamiento social? ¿Y qué me dice de Latinoamérica? Así es. Yo creo que eso es muy importante que se entienda en América Latina, en donde muchos países están en cuarentenas obligatorias. Fernando, este es un virus que
para que tenga, entre comillas, razón de su existencia, tiene que saltar de un ser humano a otro. Y esos seres humanos tienen que estar a medio metro o 1 metro de distancia. Si hacemos que las personas se alejen más de ese 1,5 metros, a 2 metros o más, el virus ya no puede saltar. Eso es el fundamento científico del distanciamiento social. Entonces, fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos. Se dio un número que era increíblemente alto de posibles muertes, entre 100,000 y 200,000. Ahora se ha bajado ese número alrededor de 68,000. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos fueron alimentados con datos que decían que un número X, probablemente 50-60% de la gente, iba a acatar el distanciamiento social. Y no se dieron cuenta que mucha gente aquí en Estados Unidos vio la importancia de eso y se quedó en su casa. Al cambiar ese factor en el modelo de la computadora, fíjate cómo baja de 100 a 200,000 muertes a 68,000. Así es que a todos los hermanos y hermanas en la América Latina que están en este momento en cuarentenas absolutas, por favor, respeten esas cuarentenas, porque el distanciamiento social es el método de salud pública más efectivo en matar este virus, en no hacer que se disemine en la comunidad. Para hacer una comparación, Fernando, es como la kriptonita para Superman. Eso es el distanciamiento social para este coronavirus. Doctor, la última pregunta que le hago en términos generales para puntualizar las que podamos en Twitter. Los índices de pobreza en América son destacados, son importantes. Son personas que, si no trabajan en el día a día en la calle, en estos negocios informales, vendiendo en las esquinas, no pueden subsistir. ¿Cómo podemos enfrentar eso en Latinoamérica, doctor? Es una pregunta muy, muy seria, en la que en realidad son los expertos en economía los que tienen que opinar más. Programas de subsidio, programas de repartición de alimentos. Es un problema muy complejo, y eso se agrava muchísimo más, Fernando, porque al ser personas informales no tienen cuentas de banco, no tienen direcciones fijas a donde enviarle los dineros, y como mucha gente, como lo digo, no está bancarizada, no hay cómo ayudar. La verdad que es un problema muy complejo que escapa solamente al ámbito médico, tiene que ver con la economía y con la sociología, Fernando. Por supuesto, y las políticas públicas importantísimas. Doctor, hacemos el rapid fire como acostumbramos usted y yo. Me pregunta Rosa Carrión, ¿se pueden reutilizar las mascarillas? Por supuesto que sí. Si son mascarillas las de tela, recordemos que desde el viernes pasado ya el CDC de Atlanta aquí en Estados Unidos recomienda hacer mascarillas de tela común y corrientes. Así es que háganse las mascarillas de tela y simplemente la ponen en la lavadora o la pueden lavar a mano. Si son de esas quirúrgicas y ya hay mucha saliva y mucha secreción, obviamente esas no se van a poder reutilizar. Doctor Jaime Vázquez me dice, ¿los pacientes dados de alta de la enfermedad adquieren inmunidad al virus? ¿Qué sabemos de eso, doctor? Muy bien, excelente pregunta. Hoy que hacemos este programa, Fernando, son 100 días que conocemos a este virus, 100 días. Y es muy temprano para decir si es que van a tener o no inmunidad. Quizás a fin de año, cuando hayamos seguido una cohorte de miles de pacientes, podremos dar respuesta a esa pregunta. Y hasta este momento, con 100 días de pacientes, no se puede decir. La última pregunta, Michelle Herrera dice, ¿qué hay detrás de las terapias alternativas de ozono o del dióxido de cloro? Ese dióxido de cloro es una medicina que se llama el MMS, la sustancia milagrosa que un alemán promueve para curar el autismo, imagínate, entre muchas otras cosas. Y ahora ha visto el filón de que mucha gente podría usarla para el coronavirus, y obviamente no tiene absolutamente ningún asidero científico. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. El ozono igual a dosis altas puede dañar la piel, de tal modo que a la gente le diríamos, por favor, no le haga caso al WhatsApp, no le haga caso al Facebook, por allí no viene la información correcta, Fernando, y hay que tener mucho cuidado con estos tratamientos alternativos que pueden ser dañinos. Hágale caso a los profesionales de la salud, al doctor Huerta aquí con nosotros en CNN, que constantemente está dándole la información certera, además de su podcast, que es uno de los más escuchados. Ahí va a encontrar información seria, información confirmada, información científica. Deje de hacer lo que dice el doctor Huerta, hacerle caso al WhatsApp, al Facebook, al Instagram. Deje de experimentar, porque en ese experimento, si no es por el COVID, se le puede ir la vida.
por intentar medicamentos que no son los apropiados. Doctor Huerta, mil gracias, le mando un fuerte abrazo. Por favor, cuídeseme mucho, ¿sí? De igual modo, Fernando, muchísimas gracias, hasta la próxima, y a todos nuestros oyentes, por favor, a todos nuestros televidentes, la distancia social es muy importante. Esa es la kriptonita que necesita este virus para destruirse. Gracias, Fernando, hasta la próxima. Gracias, gracias. Era el doctor Huerta, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington, en vivo. Oiga, rápido, antes de pasar con nuestra Gabriela Frías, le estaba yo informando de Nueva Zelanda. Tristemente, tengo que actualizarle, digo tristemente, porque acaban de confirmar la segunda muerte. La segunda muerte en Nueva Zelanda es una mujer, o era una mujer, en paz descanse, de 90 años en Christchurch. Ahí fue donde falleció esta mujer de 90 años. Y también un incremento en el número de nuevos casos. Ya tienen un total de 1,283 en Nueva Zelanda, 1,283 y 2 fallecidos. Esa es la información que le tengo para actualizar. Ahora sí, Gabriela Frías de Portafolio Global, conectada con nosotros desde su casa también, por supuesto, allá en Atlanta, Georgia. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. 6.6 millones más de personas aplicando para desempleo. Qué cifra tan elevada. Así si es. le sumamos lo anterior también. Exactamente, mi querido Fer, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias a ti por dejarme este espacio para traerte a ti esto y dimensionarlo. Imagina tú que la población de Ecuador, la población de Guatemala y casi la población chilena en 3 semanas fueron a tocar una puerta a pedir solicitar pago de subsidio por desempleo. A este nivel estamos llegando, si es que tuviéramos que dimensionarlo, Fernando, a una población entera en un país entero. En nuestra región pensemos en Guatemala o pensemos quizá en Ecuador o acercándose a Chile. De ese nivel, 6,6 millones que en total después de las últimas 2 semanas, es decir, llevamos 3 semanas, estamos hablando de casi 17 millones de personas que prácticamente están tocando la puerta, están haciendo largas filas. Tú ayer lo contabas, lo que viste tú allá en la Florida. 17 millones de personas que equivalen al 11% de la fuerza laboral que pues están pidiéndole ayuda al gobierno, y por eso es tan importante toda la cantidad de medidas que están activando las autoridades y el secretario del Trabajo de Estados Unidos saliendo hoy a decir: si no lo han recibido, pronto van a recibir ese cheque de $600. Tú te acordarás de esta aritmética que hicimos hace algunos días. Además, es tanta la gente que está pidiendo esta ayuda por desempleo que hasta las autoridades en algunos estados están pidiendo programadores que sepan del lenguaje de programación que se llama COBOL, un lenguaje de programación de 1958 que se usó hasta los 80s, que ya nos enseñan muchas universidades, Fernando. Así te platico lo que es la dimensión logística de atender a tanta gente en los 50 estados del país. Se esperan 20 millones de empleos en el peor momento de lo que sería este encerrón, este encierro, esta protección en casa de todos nosotros contra el COVID. Y tú te acordarás que yo hablé de abril pasado, cuando inicia el mes, que no había ingresos, ¿no? Y estamos hablando, ya hay un dato muy interesante, casi 1/3 de las personas que viven en propiedades rentadas en este país no pagaron la renta para este mes que está transcurriendo. No solo pierdes ingreso para eso, también mucha gente se está quedando sin seguro médico, como decía el doctor Huerta, y por raza o grupos étnicos, Fernando, subrayando el tema de la desigualdad. Bueno, los hispanos, la tasa de desempleo entre los hispanos en enero 4,3%, en febrero 4,4%, en marzo 6%. Es el segundo grupo con la tasa de desempleo más alta. Hay incluso analistas que hablan de que casi estaríamos hablando de 18%, porque el número debe ser mucho más alto. Así que los hispanos y personas que trabajan por hora, los más afectados, los que todavía están recibiendo, buscando contratos con Walmart, buscando ser fuerza laboral para entregar un paquete en casa, para podar aquí el césped, etcétera. Y esa es la situación, y todavía no tocamos lo peor, Fernando. Todavía no tocamos lo peor, Gaby. Desgraciadamente, hay parte de buenas noticias, por ejemplo, en Nueva York, pero no en su totalidad. Bajan los números por un lado, pero la curva continúa subiendo. Me refiero al número de casos y bueno, esto todavía no tiene para cuándo. Sin embargo, todo este billete que se está repartiendo necesariamente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para ayudar a todas estas personas desempleadas, está ocurriendo también en otros países de Latinoamérica, en otros países del mundo. El Fondo Monetario Internacional es el que los puede salvar. ¿O no puede salvarlos, Gaby? Ya muchos le están pidiendo plata.
Hay muchas instituciones multilaterales. Lo interesante es que este Fondo Monetario Internacional, que tan mal visto es por muchos gobiernos de la región, justamente por las condiciones que se han impuesto a algunos países, que son muy criticadas, en este momento dice, señores, hay que tirar la manera en la que vemos al mundo, la manera en la que damos la ayuda, está ofreciéndole a los países a que entiendan cuál es la prioridad. La prioridad es el dinero, sí, pero para salvar vidas. La prioridad es el dinero, sí, pero para comprar equipos médicos y después estar hablando del resto. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional en el día de hoy es una conferencia. Kristalina Georgieva, esta economista búlgara que te presenté el viernes pasado, reitera que esta es, y nos tocará vivirla a nuestros televidentes, a ti, Fernando, y a esta servidora juntos, pues lo que sería después de la Gran Depresión, la peor crisis en la historia en términos económicos, en esta historia moderna. Así que tuvimos la de 1929, la Gran Depresión, tuvimos la crisis financiera en 2008-2009, 2007-2009, y ahora esta gran cuarentena con esta gran, digamos, frenón económico. 90 países ya le fueron a tocar la puerta a esta institución a pedir ayuda y, bueno, dice que tiene $1 billón. Mucha gente piensa que se va a necesitar más, pero estamos en un momento en el que todavía falta que pasen muchas cosas en economías emergentes, en países de África, además de los países que son más ricos, que tienen más recursos y que también pueden donar a estas otras naciones, Fernando. Gabriela, y después calcularle cuánto tiempo se va a tardar en recuperar la economía de esos países, ¿no? Porque este es el tema, es ahorita resolver, pero ¿a cuánto tiempo más proyectamos de acuerdo a las cifras que se manejan en cada país, ¿no? Es otro tema. El presidente de la Reserva Federal hoy, que salió con la mega bazooka, con medidas que no se vieron nunca en la historia hasta ahora con él, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo justamente eso. Estados Unidos, para empezar, tiene que empezar a trabajar en un plan para reabrir paulatinamente la economía. Lo ha dicho el presidente Trump, pero en términos económicos, eso también se tiene que hablar, se tiene que abordar, se tiene que discutir. Hay 3 letras que te invito a que te quedes con ellas para cerrar nuestra conversación hoy. La V, la U o la L. La V es la recuperación que todos queremos, un sentón y también un despegue, por supuesto, de rebote a donde estábamos. Ese rebote se ve cada vez más difícil porque las restricciones han matado, nos han controlado, nos han mantenido a casa. ¿Quién sabe si tú quieras comprar un auto o una casa? ¿Quién sabe si perdiste tu empleo? Por eso la U es en este momento el escenario más probable para muchos economistas. Y la L, bueno, la L sería que estuviéramos con un tiempo más prolongado de restricciones en casa. Así que V, U o L. No sé, Gaby. Ya bastante difícil es manejar las letras de la semana y me la pones difícil. Oye, te mando un abrazo. Quédate en casa, cuídate mucho y te estoy viendo mañana de nuevo, ¿no? Claro que sí, con gusto. Un abrazo, Fer. Igual, mi Gaby. Gabriela Frías, de Portafolio Global. Desde su casa, allá en Atlanta, Georgia, la recibí aquí en mi casa como todas las noches. Voy a hacer una pausa, regreso. Hay tantos temas a nivel psicológico, emocional, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, bomberos. ¿Estamos aprendiendo algo de estos profesionales? Porque ellos se le están rifando, se le están jugando, se están muriendo por nosotros. Voy a hablar de eso con la doctora Marisa Saret cuando volvamos. Este mes llegan historias inexplicables. Cada historia tiene un enigma. Historias de conspiraciones. Tengo que llegar al fondo de esto. Historias que confirman teorías ancestrales. Nunca estuvimos solos. Conoce lo desconocido, solo aquí, en History. ¿Qué tal estuvo tu día, Luis Pedro? Bien, mamá, tranquilo, solo choqué el carro. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Sí, re bien, mamá. Solo entré al app de aseguradora general, reporté el problema y llegaron rapidísimo a solucionarlo.
Aseguradora General te acerca a tu tranquilidad porque tienes la app, la web y el call center a tu disposición para consultar, solucionar e incluso pagar tu póliza. Sin excusas, todo el respaldo. Aseguradora General. La contienda por la Casa Blanca está en pleno desarrollo. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN. ¿Qué es lo que están diciendo las encuestas estatales y nacionales? Examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Eso es muy importante. Gran jornada electoral porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Somos CNN. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos. La corrupción, el abuso de poder. ¡No quiero ver a mi Bolivia libre! Señal de rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos. Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción. Para que los poderosos asuman su responsabilidad. En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable? A que han inventado cantidad de muertos. Descríbame cuál es la situación de Assange. La democracia y la libertad. Hola, soy Isabel Morales en Washington. Somos CNN. Le doy la bienvenida ahora a la doctora Marisa Azaret, presentadora del programa Vive la Salud de CNN en español. Me acompaña en vivo, también desde su casa. Doctora Azaret, bienvenida, gracias. Encantada, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Un esfuerzo también, créamelo, importante de la doctora Marisa Azaret, porque el ámbito emocional es muy difícil. Hemos visto testimonios, doctora Azaret, que le parten a uno el corazón. De médicos, de enfermeras, de bomberos, de las personas que atienden las emergencias relacionadas con el COVID-19. Están perdiendo la vida, desgraciadamente, muchos de ellos, otros más tienen miedo de contagiar a sus familiares. Pero ¿qué hemos aprendido de lo que ya vivió China? ¿Qué es lo que necesitan, por ejemplo, ellos de nosotros? ¿Qué les podemos dar? Me encanta esa pregunta, Fernando, porque creo que es el momento apropiado para pensar en ello. Lo que hemos aprendido en China es que alrededor del 50-60%, y hay muy pocos estudios, tengo que decir, reaccionaron después de la crisis, los días peores, con ansiedad, depresión, falta de sueño, sentirse que estaban caminando como zombies. O sea que en realidad, indudablemente, lo que encontraron también es que a medida que el tiempo iba pasando, muchos de ellos todavía continuaban con esos síntomas. Vuelvo y te repito, son pocos los estudios que se han publicado, pero lo que estamos viendo es algo muy similar a lo que tú mencionabas, lo que están sintiendo los médicos italianos, los médicos españoles, los médicos ahora aquí en los Estados Unidos. Y quiero decirte algo porque es algo que me toca muy de cerca. Yo trabajo en un hospital infantil, yo entreno a futuros pediatras y en este momento que también nosotros, porque todos los hospitales en los Estados Unidos están en crisis, básicamente. Estamos preparando para recibir pacientes, ya tenemos pacientes, pero ayudando también a los hospitales de adultos. Y la situación es, para darles a todos ustedes una idea,
tenemos en primer lugar los médicos que están en la línea al ataque, en la primera línea, pero después están todos los otros médicos que son dermatólogos, que son oftalmólogos, que son ginecólogos, que están funcionando como residentes y aprendiendo lo que es lidiar con este tipo de pacientes. Después tenemos la otra oleada de médicos y enfermeras y voluntarios que ya se han retirado y que han dicho presente a volver a la línea de fuego y a batallar con todos estos pacientes y esta emergencia. Pero esos profesionales se consideran que están en la categoría de alto riesgo porque son retirados. Y por último tenemos los hospitales o las clínicas que quizás no están en primera línea, pero que se han visto altamente impactadas porque esos médicos no pueden ver pacientes, porque se les está diciendo a todos los pacientes para protegerlos, tanto los pacientes como los médicos, que se queden en casa, que no vayan a la consulta de un oftalmólogo o a la consulta de un dermatólogo. Así que la situación es tan caótica que tú me preguntabas qué es lo que piden estos profesionales en esas circunstancias. Lo que piden, Fernando, es que sigamos las reglas. Lo que piden es que mantengamos esa distancia social. Yo he conocido a compañeros, he hablado con compañeros en el hospital que dicen, Marisa, me da tanta angustia, ira, desesperación, desesperanza cuando salgo a la calle y veo un grupo de personas que no deberían estar en la calle, que están conversando, que no se dan cuenta de la importancia que es mantener esa distancia. Necesitan un oído que no les ni siquiera que les respondan, sino sencillamente que los escuchen, porque ellos no están acostumbrados a hablar de los sentimientos, no han sido ni enfermeras ni médicos, ellos no han sido entrenados para ello, pero llega un momento en que ellos necesitan hablar y a veces es sencillamente escucharlos, sin darle solución, porque en muchos casos no existe esa solución. Lo que ellos necesitan es quizás esa llamada, es quizás ayudarlos y buscar algo en el supermercado, esos pequeños detalles. Y como lo hemos visto, Fernando, a través de todo el mundo, esos aplausos, esa sonrisa, esos carteles, eso es lo que ellos necesitan. Pero ante todo, que sigamos las reglas, que sigamos las recomendaciones, porque al seguirlas la población los estamos protegiendo, no tan solo a nosotros, sino a ellos también, Fernando. Definitivamente, completamente de acuerdo. Pensar también que puede haber efectos secundarios como síndrome de estrés postraumático para muchos de ellos, doctora, porque lo que viven, lo que ven y la presión a la que están sometidos es impresionante, ¿no, doctora Saret? Increíble. Y se piensa, generalmente el estrés postraumático no viene hasta que pase un tiempito. A veces es un mes, algo así, pero indudablemente, y recuerda que muchos de estos médicos, creo que tú lo mencionaste al principio, han decidido no regresar a casa durante todo este tiempo. Muchos de estos doctores han decidido que yo no voy a ir a mi casa a quizás poner en peligro la vida de mis seres queridos. Así que se sienten en una soledad intensa porque están solos, están exhaustos. Y tú sabes que cuando tenemos ese estrés crónico, esa soledad, ese sentimiento de que no estoy haciendo mi tarea porque cuánto se me está muriendo, que muchos médicos italianos lo han mencionado y los españoles también. ¿Por qué me aplauden si a mí se me han muerto tantos pacientes? O sea, cuando tú pones todos esos sentimientos, y vuelvo y repito, muchas veces las enfermeras, los médicos, les cuesta trabajo poner en palabras los sentimientos, porque parte de la profesión es aguantarlo todo, ¿me entiendes? Así que yo creo que esta es una oportunidad increíble para los familiares, para los amigos, ser ese oído, aunque sea a la distancia, que lo escucha, que lo entiende y que sencillamente lo acompaña en ese proceso. Gracias, doctora Saret, de verdad, por hacerle entender a todos aquellos que están rodeados por profesionales de la salud qué es lo que están pasando, qué es lo que necesitan, y también nosotros tomar conciencia de eso, porque tenemos que hacerlo también
por ellos, no solo para protegernos nosotros. La doctora Marisa Saret me acompañó y le quiero dar las gracias también, doctora, porque usted está en las mismas, nuestro reconocimiento también y gracias por el apoyo en esto que son temas difíciles de resolver. Muchas gracias, doctora. Encantada, Fernando. Buenas noches, doctora Marisa Saret. Es presentadora, usted sabe, del programa Vive la Salud aquí en su casa, en CNN en español. Me acompañó en vivo desde su casa, por supuesto. Voy a hacer una pausa y regreso con el final de este programa. nne.com/opinión. Soy Fernando del Rincón, gracias por habernos acompañado en este programa especial sobre el coronavirus COVID-19. Como todos los jueves estaremos haciendo esto para llevarle toda la información y aclarar sus dudas. Y le recuerdo, por favor, quédese en casa. Desde aquí, precisamente desde casa, le digo buenas noches, que la pase bien, lo veo mañana.